Y empezamos con una sección nueva del estrés de las profesiones. A ver qué es lo que le pasa al cirujano cuando opera, qué le pasa al contador que tiene que hacer ahí un resumen de todas las cuentas y se pone nervioso. Pero vamos a empezar con el estrés de los abogados. ¿Eh? Bueno, Sergio Trípodi, abogado, ¿cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, a ver, yo no sé cómo hacer, porque a veces los que no somos abogados recibimos una carta documento por cualquier tontería y nos ponemos tensos, nerviosos, y bueno, desesperado te llamo, y lo tomás con una tranquilidad, es como que yo creo que me atacan y no tengo con qué defenderme, tengo un escarbadiente para poder defenderme. ¿Por qué uno lo toma de esta forma y cómo hace un abogado para tranquilizarlo y al cliente, a esa persona que está tan asustada? Bueno, primero lo que pasa es que cuando una persona recibe una carta de documento, una demanda o algún documento judicial, no está acostumbrado a recibir ese tipo de documentación ni nada que se le parezca. Entonces, no conoce los términos, no conoce los modos. Y muchas veces cuando uno recibe ese tipo de documentación, se agrandan o se utilizan cuestiones que al no estar acostumbrado se siente en un problema mucho mayor del que realmente está. Es que te asustás mucho porque vos tenés, encima te lo ponen todo grande, como que te sentís culpable y a lo mejor no tuviste tanta culpa, pero realmente uno se estresa demasiado. ¿El abogado también se estresa? Mirá, el abogado también se estresa, pero cuando llega una carta sabe leer lo que está pasando y sabe darle la dimensión que puede llegar a tener ese problema. Y también sabe las herramientas con las cuales contamos para después defendernos de esa situación. Con lo cual, hay dos niveles. Uno es lo que es la forma de tranquilizar al cliente y la forma de explicarle si la cuestión es, como por ahí piensa, grave o no lo es, Sí. y explicarle cómo se puede desarrollar la situación. Y después hay otra cuestión que es cómo lo manejamos internamente, que también tiene mucho que ver con la temática con la cual tratamos. Porque toda la profesión del abogado está regida por conflictos. Y si bien estamos preparados y estamos habituados al tema de conflictos, muchas veces es muy difícil salir de esos conflictos y no hacerlos personales. Decime, y por ejemplo, en los casos que te toca, por ejemplo, cuando hay una separación y hay chicos, y tener que tomar parte en eso, son decisiones importantes. ¿A vos se te pegan los problemas? Es muy complejo porque es muy difícil separar esas situaciones cuando hay cosas graves. Por eso decía al principio que cuando a uno le llega un tema, hay situaciones que para el cliente o la persona puede ser gravísima, pero para nosotros es algo que se puede resolver de forma sencilla, con un acuerdo y sin tener que llegar a la justicia. Claro. Y hay casos que son mucho más graves, en los cuales sí uno tiene que llegar a la justicia. Y ya ahí es mucho más difícil cuando se ven injusticias o cuando se ven situaciones en las cuales los menores son rehenes de esa situación. Nosotros siempre tratamos, cuando vienen temas de divorcio y demás, de explicarle a los grandes que una cosa son los problemas de grandes que se pueden resolver, pero lo que tienen que evitar siempre es meter a los chicos, que los chicos no tienen la culpa de esa situación. Y en muchos casos se toman a los chicos como rehenes. O sea que tienen sentimiento los abogados. Cada tanto sí, Es cada una tanto cosa sí. increíble. Sí, sí. Yo no. Por más que mucha gente piense que no, sí, somos seres humanos y en esos casos es muy complejo de separarlo. ¿Te tocó alguna vez tener que defender a alguien que vos sabías que no tenía razón y tuviste que seguir adelante? A ver, siempre hay, cuando hay un caso, hay dos verdades, cada uno tiene su verdad. En muchos casos hay una conjunción que lo hace más fácil de determinarlo, pero en otros es difícil porque uno trata de explicarle al cliente, que es la parte más difícil, que el caso que tiene no es tan claro como él piensa y que por ahí la otra parte tiene razón. Y a veces desde lo jurídico, es decir, hay cuestiones que están jurídicamente arregladas y uno puede decir estoy de acuerdo o no, pero son de determinada manera y la parte piensa que moralmente
por ahí le corresponde una cosa, pero jurídicamente le corresponde otra. Decime, y por ejemplo, ¿has recibido llamadas, no sé, fuera de horario de trabajo a las 10 de la noche, a las 12, por los sustos que nos pegamos los que no entendemos nada de temas legales? Sí, eso cambió mucho con la tecnología y con el WhatsApp. La gente antes, cuando tenía que llamar por teléfono, se cuidaba mucho en ese tipo de llamados. Y si realmente hacía un llamado fuera de horario o fin de semana, era porque realmente tenía un problema grave. Hoy en día es tan sencillo mandar un WhatsApp y mandar un mensaje que puede pasar que por una cuestión que no es importante, como por ejemplo cuál es el estado de la causa, Sí. cuando las causas todos sabemos que demoran muchísimo tiempo, y tranquilamente lo puede mandar el lunes, el martes o el miércoles en horario laboral, y te llega un mensaje un domingo a las 2 de la tarde. Y eso es porque hoy es tan sencillo mandarlo, y el que lo manda no mide lo que genera. Sí, pero a ver, yo te hago una pregunta. Ahí te ponen, por ejemplo, que hoy se vence el plazo y si no lo pagás te van a caer las 7 plagas de Egipto, vas a tener todos los dramas. Y ese susto que se pega el cliente que vos tenés, yo no sé, viste, no lo podés manejar. Entonces, cuando te ponen esa fecha, y si no te viene a buscar la policía, ¿es tan así? ¿O vos como abogado tranquilizás a esa persona y le decís, pará un poco, que hay posibilidades de que no sea tan estricto? No, a ver, en general siempre en general, ¿no? Puede haber excepciones, pero siempre se exageran ese tipo de cuestiones y siempre hay tiempo para resolverlo. Ahora, también pasa lo contrario. Mucha gente deja pasar el tiempo y después viene a los 10 días, 15 días y te dice, me llegó esto. Y cuando llegó, ya el plazo para contestar venció, porque todo lo que tiene que ver con el derecho, la cuestión de los plazos es importante, porque hay plazos que si pasan los plazos, uno después no puede hacer la presentación. Yo la recomendación que doy es que cuando llega algo, rápidamente lo consulten con el abogado. Ahora, si llega algo un viernes a las 6 de la tarde, no hay ningún problema en que espere al lunes a la mañana para consultarlo, porque no va a pasar nada el fin de semana. Entonces, cuando llega algo, y yo me refiero a hacerlo rápido, es no dejar pasar 3, 4, 5, 10 días, hacerlo rápidamente en un horario normal, porque en el medio no va a pasar nada. Bueno, a ver, yo lo sé por experiencia, ¿no? Por el trato que tuve con vos como abogado, nunca me sacó de la cárcel, aviso, ¿eh? Este, eh, vos te tomás mucho tiempo para explicarle a la gente, y el tema es que, y esto desde el punto de vista médico, que la gente le tiene miedo a lo que no sabe. Y ese tiempo que vos te tomás, ¿te molesta tomarte mucho tiempo explicando? No, porque para mí el rol fundamental del abogado en el inicio de una causa es explicarle al cliente en dónde está parado y cuáles son sus opciones. Porque muchas veces uno o el cliente viene y dice, ¿qué hago? Y hay cosas en las cuales, digamos, en la dirección del proceso sí el abogado tiene que avanzar, pero cuando el cliente tiene que decir cuál es el camino que quiere tomar, muchas veces no depende de la cuestión jurídica, sino que también depende de los riesgos que tiene cada uno de los caminos. Por eso para mí es fundamental explicar cuáles son todos los caminos y cuáles son los riesgos de todos los caminos, y que después sea el cliente el que decida cuál es el camino que quiere transitar. ¿Y eso te facilita el trabajo, digamos, tanto con el cliente como en la causa, como para poder seguirla? Mucho porque lo que facilita es que después con el cliente estemos todos en un mismo camino, y no que después, a medida que la causa transita, el cliente venga y diga, ¿por qué hicimos esto y no hicimos lo otro? Si yo explico todo de inicio y explico todas las posibilidades, y el cliente después dice, quiero ir por este camino, conociendo los riesgos de cada uno, puede pasar, pero es muy difícil que vengan y después te digan, ¿por qué hicimos esto y no hicimos lo otro? Si uno no se toma ese trabajo y no lo hace, y directamente le dice al cliente, este es el único camino que tenemos, después sí puede pasar que venga y diga, ¿pero por qué hicimos esto y no hicimos lo otro? Entonces, claro. La pregunta del millón, ¿es mejor en un buen arreglo que un mal juicio que un buen arreglo? ¿Cómo es el tema? Depende del caso. Yo creo que siempre es bueno intentar, y nosotros siempre tratamos de buscar acuerdos previos al juicio. En el juicio puede haber un montón de imponderables. Hay muchos casos en los cuales las posiciones son irreconciliables y terminan
siempre en un juicio y siempre en sentencia. Yo creo que siempre es bueno tratar de estar bien asesorado y intentar llegar a un buen arreglo. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cómo ves, cuántas veces te tocó estar frente a un juez con el cliente aterrado? ¿Vos también estás aterrado como abogado? ¿O estás ante un juez como un par, un abogado más, con la autoridad que por supuesto repercute? No, aterrado no. Sí pasa mucho y volviendo a lo que era lo de las cartas de documento, uno está acostumbrado a lo que es ese trato y cuando cualquier persona va a un juzgado y se sienta ante un juez, está en una situación extraña, está en una situación que no es la habitual. No. Y es muy complejo toda esa situación. También entiende muchas cosas del proceso que antes a uno le dice por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Cuando uno va a una declaración testimonial o va a un juzgado para hacer algún acuerdo, ve un poquito de cómo es el manejo de la justicia y entiende un montón de cosas. Pero no, claramente, obviamente siempre hay respeto y siempre hay cordialidad, pero los jueces son seres humanos. sí, son seres humanos y son colegas dentro de lo que es el ejercicio de la profesión. Claro. Ellos de un lado, nosotros del otro, y entre todos nos tratamos con respeto y somos parte del mismo proceso. Bueno, la verdad, la pregunta era el estrés de las distintas profesiones. Y hoy empezamos con el tema de los abogados. Y bueno, el tema es estar tranquilo, confiar en el profesional y que el profesional te explique, con lo cual nos quedamos un poco más tranquilos. Y esa es la esencia del mensaje que hoy queremos mandar. Bueno, Sergio Trípodi, abogado bueno, que lo conozco y realmente le gusta explicar, tomarse el tiempo. Te agradezco que hayas venido acá a este posteo que estamos iniciando con una nota. Otro día vamos a traer qué le pasa a un cirujano cuando tiene que operar, qué le pasa al contador, qué le pasa al arquitecto que si se equivocó en una coma en el cálculo se te vino abajo el edificio. Bueno, acá lo máximo que puede pasar es que quedes preso, pero Un detalle. es un detalle Un detalle. que no es menor. No, para nada. Nos vemos en la próxima. Gracias.